un honor para mí compartir esta entrevista, Alberto, así que traje algunas dudas, algunas preguntas para hacerle, porque yo vengo de las ciencias sociales y muchas veces aparece en las distintas discusiones y apareció fuertemente con el debate por el aborto el argumento científico, el argumento biológico, digamos, ¿no? Como una especie de mito a un estado de naturaleza que se utiliza en la argumentación de los antiderechos, y quería comenzar por ahí, digamos. ¿Qué nos puede decir Alberto sobre ese mito natural y el uso, digamos, de un argumento falsamente científico en los discursos antiderechos contra el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? La pregunta es un poco si la ciencia y la biología tienen algo que decir respecto del aborto. Y sí, tienen algo que decir, pero uno puede también plantearse que aún si no tuvieran nada que decir, si no estuviéramos convencidos que un embrión no es lo mismo que un ser humano, si la biología dijera que un embrión es un ser humano, si aún así no estaríamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y sí, yo estaría a favor igual, a pesar que voy a explicar por qué la biología no considera exactamente igual un embrión que un ser humano, porque ahí hay una analogía que es bueno traer ahora, que tiene que ver con el concepto de razas, que no tiene nada que ver con el aborto, pero la biología nos indica que las razas no existen, que las diferencias genéticas entre dos individuos de una llamada etnia, o antiguamente llamada raza, no son siempre inferiores que las diferencias genéticas entre un individuo de esa etnia y de otra etnia. O sea, puede haber dos negros que sean más distintos genéticamente entre sí que un negro con un blanco. Y entonces uno se pregunta, bueno, si la biología es políticamente correcta y nos dice que las razas no existen, ¿qué pasaría si la biología dijera que las razas sí existen? ¿Se justificaría el racismo? No, de ninguna manera, porque el racismo es una imposición social, económica, cultural, que va más allá de lo que dice la biología. Y con la interrupción del embarazo pasa lo mismo. Uno puede dar argumentos biológicos, que son los que yo voy a vertir ahora, pero también podría ocurrir que no, que uno dijera sí, ese embrión es un ser humano, y aún así haya motivos para interrumpir el progreso de ese embrión, porque son motivos que tienen que ver justamente con los derechos de la mujer gestante, con los derechos de la pareja, si es una pareja, con los derechos sociales y los derechos a decidir sobre el propio cuerpo. Dicha esta introducción, que es un poco lo que quería responder a tu pregunta, no sé si vamos avanzando y vos me interrumpís, pero bueno, como biólogos sabemos que la unión de un espermatozoide con un óvulo es condición necesaria, pero no suficiente para generar un organismo completo. Y esto es más todavía claro en los mamíferos placentarios como nosotros, porque el desarrollo embrionario se lleva íntegramente dentro del útero de la mujer. Y sobre todo durante las primeras 20-25 semanas, ese desarrollo no puede progresar fuera de ese útero. Y durante el desarrollo en ese útero, el embrión intercambia alimentos a través de la circulación con la placenta, con la circulación de la madre, descarga sustancias tóxicas y obtiene el oxígeno, cosa que no podría obtener de otra manera. Por lo tanto, durante todo ese periodo, claramente el embrión, si bien es un proyecto de ser humano, todavía no lo es y depende absolutamente de la mujer gestante. Por otra parte, ese embrión durante ese periodo y durante todo el embarazo es inmunológicamente tolerado por la mujer gestante, porque si fuera otro individuo sería rechazado, porque la mitad de su genoma proviene de un hombre y por lo tanto habría antígenos que lo harían ser rechazado por la mujer gestante, y me cuido de no decir madre en términos estrictos. Por lo tanto, si bien no lo es como si fuera un órgano de la mujer, porque todos los otros órganos también están siendo tolerados, a menos que haya una enfermedad autoinmune. Y por último, en este aspecto de la característica del embrión,
hay quienes dicen, bueno, pero si depende de la mujer gestante, una vez que nace, y el nacimiento es el punto de inflexión más grande que hay en el desarrollo, porque implica el pasar de intercambiar sustancias por la placenta y por la sangre a ventilar los pulmones y a ingresar alimentos por la boca, si bien cuando nace el ser humano nacido tampoco es independiente, necesita de soporte, necesita de leche materna, necesita de cuidados, porque solo no puede sobrevivir. Pero hay una diferencia fundamental. Una vez nacido, esos cuidados pueden ser provistos por otros individuos que no sean la mujer gestante, mientras que durante el desarrollo embrionario y gran parte del desarrollo fetal solo pueden ser provistos por la mujer gestante. Por lo tanto, la dependencia del cuerpo de la mujer gestante es absoluta y no es absoluta después del nacimiento. Si la madre muere o si no puede amamantarlo, el bebé no muere, sigue viviendo porque hay otras formas y otras personas que pueden ocuparse de ese desarrollo fuera del útero de la mujer que requiere ayuda de los adultos. Lo notable es que para la mayor parte de las legislaciones, incluso de los países donde está prohibido el aborto, está claro que el concepto de persona jurídica solo se adquiere con el nacimiento con vida. Tal es así que no existen registros civiles que anoten embriones ni anoten fetos, y que si el desarrollo se interrumpe por motivos naturales o provocados, ese individuo se da por no haber existido nunca jamás en todas las legislaciones. Entonces no hay conflicto entre el concepto de persona, que claramente es posterior al nacimiento con vida, y el concepto de embrión. Donde sí hay conflicto es en el concepto de embrión con lo que algunos llaman vida humana. Y lo que algunos llaman vida humana es una convención, es una abstracción que surge de una convención social, cultural o legal o religiosa. Porque para la biología lo que existe es la vida. Y la vida, ya sea la vida vegetal o la vida animal, está dada fundamentalmente por la vida de las células. Son las células las que están vivas porque cumplen con dos funciones primordiales que son el metabolismo y la duplicación, la replicación, la división celular. Ahora bien, un embrión está formado por células vivas, pero muchas otras estructuras también están formadas por células vivas. Y lo notable es que para la sociedad es muy fácil entender que si un ser humano adulto, nacido, deja de respirar o deja de tener actividad cerebral, muere, entre comillas, pueden aceptar que parte de sus células sigan vivas por un tiempo no despreciable. Y esto es cierto porque si no, no existirían los trasplantes de órganos cadavéricos, porque el trasplante de órganos es trasplantar un corazón, un riñón o un hígado de una persona que íntegramente murió, pero que sus células todavía están vivas. Sin embargo, es difícil que acepten que un embrión todavía no es un ser humano y sin embargo está formado por células vivas. O sea, ¿por qué se acepta el camino inverso y no el camino directo? Yo tendría mucho más para comentar, pero básicamente lo que quiero hacer hincapié es que los argumentos biológicos en contra de la legalización del aborto son en general falaces porque apelan a una sacralización del embrión, a considerar al embrión como algo sagrado que está por encima de los derechos de la mujer e incluso está por encima de la salud de la mujer. Muchas veces, incluso, y hay ejemplos en nuestro país, se ha proseguido con embarazos de niñas menores de 15 años que terminaron matándolas o haciéndoles un perjuicio a la salud física, e incluso no se tiene en cuenta el perjuicio que puede haber a la salud psíquica como consecuencia de proseguir un embarazo. Entonces, desde tiempos inmemoriales, el aborto no es algo nuevo,
la sociedad ha utilizado el aborto para poder garantizar justamente un bienestar de la mujer gestante, en el sentido de que es prioritario, está por encima de la sacralización o el considerar al embrión algo sagrado que tiene que proseguir pese al sacrificio de la mujer gestante. Entonces, cuando uno se pregunta por qué hay intereses en que no se apruebe la legalización del aborto, es porque hay una concepción que se origina en algunas religiones, pero podría no originarse en religiones, por la cual en la escala de valores no importa que una mujer se sacrifique, tanto física como psíquicamente, en función de proseguir con algo para lo cual no está ni deseándolo ni preparada. ¿Y por qué viene esto? Esto viene, entre otras cosas, porque en ciertas religiones el acto sexual es considerado exclusivamente como un acto de procreación. Por lo tanto, si la mujer tiene sexo, no lo van a admitir que es por felicidad, por goce, por relaciones afectivas, por lo que fuere, sino que una vez que tuvo sexo y quedó embarazada, tiene la obligación de, por haber tenido sexo, no con fines procreativos, de sostener ese embarazo en función de que en la escala de valores el progreso de ese embrión es más importante que la salud física o psíquica de la mujer. Bueno, yo puedo contestar más preguntas, pero ahora te paso el micrófono. Bueno, a mí me hace acordar, no sé si todos vieron El cuento de la criada, que es una distopía, también está el libro, me hace acordar muchísimo a esto, ¿no? Donde el fin reproductivo aparece exageradamente planteado, pero claramente está detrás de estas discusiones, ¿no? Y estos argumentos. Pensaba, a partir de la respuesta a tu pregunta, que evidentemente hay un encuentro entre la ética y la biología. Además de que contamos con argumentos de la biología a favor de la despenalización y legalización del aborto, además hay una mirada que es social, que es cultural y que es ética en relación al uso de esos argumentos y a un posicionamiento en relación al debate por el aborto. Y desde ese punto de vista te quería consultar y preguntar qué es lo que opinas en relación a una impronta o una mirada patriarcal en las ciencias biológicas, quizás también considerando tu trayecto de estudios como docente, como investigador, si eso es algo a cuestionar, a problematizar, si está presente efectivamente y si tiene que ver con una carga ideológica, digamos, que tiene un punto de vista ético, que puede tener que ver con la religión o con un punto de vista moral que hay que empezar a problematizar. Es difícil responder a esa pregunta porque si hay una mirada patriarcal en la sociedad no está restringida a las ciencias biológicas ni a los que hacemos ciencias biológicas. O sea, una mirada patriarcal implica un sometimiento de la mujer por parte del hombre en la vida cotidiana y en la vida social y cultural y de acceso al poder, al trabajo, etc. O sea, no lo veo particularmente asignado a una visión de las ciencias biológicas. Y paradójicamente, de mi experiencia en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, pero sobre todo en senadores, las posiciones más recalcitrantes respecto de oponerse a la legalización del aborto estaban esgrimidas por mujeres. Mujeres que no se excluye que una mujer pueda actuar sosteniendo una posición patriarcal, pero lo hacían también desde su condición de mujer, con este mandato, yo insisto en que el argumento fundamental era la sacralización del embrión, es un hecho sagrado al cual incluso la que hablaba como mujer estaba dispuesta a sacrificarse, prosiguiendo con el embarazo, porque consideraba que eso estaba por encima. O sea, no tengo una respuesta a tu pregunta respecto de si hay una mirada patriarcal de la biología. Yo creo que la mirada patriarcal puede atravesar distintos aspectos de la vida cotidiana y de la vida humana, y entre ellos, obviamente, la biología. En general, los argumentos biológicos anti-aborto se basaban en que el embrión tiene un genoma único, por lo cual es distinto a los órganos de la mamá o de la mujer gestante, y ahí yo rápidamente puedo decir que ese genoma único está presente en el cordón umbilical, está presente en las células de la placenta y está presente en células que circulan libremente en la sangre de la mujer gestante, a través de las cuales se puede hacer diagnóstico prenatal sin necesidad de hacer punción
amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Por lo tanto, no hay una exclusividad de ese genoma único en el embrión o en el feto, sino que está también en otras estructuras. Cuando se tira la placenta después de un parto, se está tirando células que son parte del embrión, parte de la madre, y las que son del embrión son de genoma único. Por otra parte, también se desconoce, cuando se sacraliza el embrión, el hecho de que hoy en día, pese a que no es una práctica que se haga ni se deba hacer en humanos, se puede tomar células que no son embrionarias y hacerlas pluripotentes, o sea, convertirlas en células tan pluripotentes como las células embrionarias. Y eso se hace por manipulaciones genéticas que, insisto, no es ni deseable ni yo estoy en contra de que se hagan humanos, pero el hecho de que esa verdad científica existe también debe ser utilizado para desacralizar a ese embrión. Y por último, quiero decir que la mirada patriarcal tiene mucho que ver también con la educación que uno recibió y el ambiente en el cual se crió. En mi caso particular, yo me crié en un ambiente que valoro mucho, que tenía una cierta concepción social y política de la sociedad. Y yo recuerdo, y esto no lo dije creo que en el Senado, pero sí en un artículo que publiqué en una revista internacional, que cuando yo era chico y veía a una mujer embarazada, inmediatamente en mi escala de valores, la mujer tenía más valor que el feto que llevaba dentro. Inmediatamente yo consideraba que si tenía que elegir entre la vida de la mujer y la vida de ese embrión o de ese feto, elegiría por la vida de la mujer. Por lo tanto, y en esa época el feminismo en la Argentina no estaba explícitamente desarrollado. Sin embargo, las posiciones, que yo no diría que mi posición o la de mi familia era feminista, sino que tenía que ver con una concepción posiblemente atea, posiblemente de izquierda, que valoraba al ser humano por encima de ciertas ataduras impuestas por las tradiciones o la religión. Bien, es decir que priorizar además la vida de la persona, de la mujer gestante, implica también priorizar, como expusiste en el Congreso, su propia voluntad, digamos. Hay un elemento de soberanía ineludible en esa priorización de la vida, ¿no? Hay, en los argumentos de las posiciones a favor del derecho al aborto se insistía mucho en que las mujeres no somos un mero envase o una mera incubadora para la gestación. Y en este sentido de pensar las relaciones sexoafectivas y pensar el sexo en términos de exclusivamente para la reproducción, yo no sé qué opinas, digamos, del contraste que existe entre técnicas de fertilización totalmente avanzadas y que en nuestro país no exista la posibilidad de abortar cuando una lo desea, ¿no? Más allá de las causales que existen hace un siglo, digamos. Hay un avance que cada vez, me parece, de la ciencia, que cada vez disocia más la reproducción, ¿no? Y el placer sexual, que cada vez disocia, digamos, sí permite, digamos, el avance de la ciencia, incluso la posibilidad de engendrar más allá de las limitaciones propias, pero que por el contrario no permite interrumpir un embarazo cuando es así deseado. Sí, es muy interesante tu pregunta sobre los métodos de fecundación asistida, porque existen en nuestro país desde hace décadas. Obviamente tienen un sustrato comercial también y digamos que hay dos aspectos que quiero mencionar frente a eso. El primero, que es que el conflicto con la Iglesia y el conflicto con los organismos que están en contra del aborto no viene por la práctica de procedimientos de fecundación asistida, sino por qué destino se da a los embriones congelados, o sea, aquellos que no se reimplantan. Y ahí hay una lucha que en este momento es muy candente porque hay un proyecto de ley en diputados, que fue presentado por varios diputados y que Marisa Herrera, que es una abogada investigadora del CONICET, fue activamente redactora de este proyecto. Ese proyecto claramente estipula que
los generadores de los embriones, los garantes de los embriones, que generalmente es la pareja que busca la fecundación asistida, una vez pasado un tiempo, si ellos no los reclaman, los embriones serán donados o a la investigación o serán descartados. Y esto va a tener una reacción muy grande porque va a generar que aquellos que piensen que esos embriones son descartados o desintegrados para la investigación es equivalente a un aborto. O sea que ahí hay un conflicto lateral a las técnicas de reproducción asistida. Pero hay otro problema que es de orden más cultural y social y está ligado a la biología, que es que la hipervaloración de las técnicas de reproducción asistida están basadas en una fantasía muy hondamente calada en nuestra sociedad, que está basada en el determinismo genético y que es pensar que tus hijos son más válidos o son solo tus hijos si son tus hijos biológicos. Y aunque no sean biológicos del papá y de la mamá, pueden ser biológicos de uno de los dos si es que el otro no puede producir gametas viables o lo que fuere. Entonces, ¿qué pasa? Ese determinismo genético también se contradice con lo que sabemos de la biología, porque si bien los genes son muy importantes, los genes, voy a ponerlo poéticamente, te indica que podés amar pero no a quién, que podés odiar pero no a quién. Los genes te dan la posibilidad de una serie un rango de posibilidades, pero es solamente la interacción dinámica entre el genoma y el medio ambiente, no solamente físico, sino también el social, el cultural y el económico, el que determina finalmente las características de un ser humano. Sus características que tienen que ver ya no con lo físico, sino con lo afectivo, con la elección sexual, con las ideas políticas, con las habilidades para ciertas cosas que pueden tener que ver con el arte, con el deporte, lo que fuera. Entonces, el determinismo genético o el determinismo biológico abona la extremada búsqueda de los hijos biológicos, aun cuando naturalmente no se pueden generar. Por eso es que está tan fomentada o tan... Igual hay que tener en cuenta que son métodos caros y que no siempre están cubiertos por los sistemas de salud. Y bueno, pero digamos, yo veo los dos problemas ahí. Un excesivo uso por una fantasía determinista y, una vez que se usa, la guerra en contra de que los embriones se usen para investigación o se descarten porque estaría cometiéndose un aborto. Bueno, voy a aprovechar esta respuesta para consultarte sobre algo que el feminismo siempre cuestionó, justamente ese determinismo biológico, ¿no? Y se ocupó teóricamente de desarmarlo y de plantear, por ejemplo, que la construcción de género va más allá de la asignación de un género al nacer, digamos, y que no tiene por qué haber un determinado patrón de conducta que se desprenda de un sexo biológico, ¿no? Incluso hay un cuestionamiento de las teorías feministas respecto del propio sexo biológico, planteando que es posible, así como se construyen determinados mandatos, es posible desarmarlos y es posible que cada persona elija autopercibirse en una identidad de género, en una expresión de género, justamente tomando esto que vos decís, que por supuesto no hay determinaciones genéticas respecto de quién nos va a gustar y qué ideas políticas vamos a tener. ¿Qué relaciones encontrás entre esta teoría feminista que cuestiona ese determinismo biológico y tu propia formación en biología? ¿Y cómo se da esa relación? Sí, no veo muy bien por qué la teoría tiene que ser feminista. Digamos, vos lo que estás planteando es algo que yo también de alguna manera he explicado muchas veces, que tiene que ver con la naturaleza humana. Si bien ocurre en otros animales, y cada vez sabemos más de animales, no solo con inteligencia, porque la inteligencia no es privativa de los seres humanos, sino incluso, si algunos leen a primatólogos, en la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, que ya existe en otros animales y que esa capacidad va en contra del darwinismo social. O sea, no es que los humanos reproduzcamos nuestro comportamiento porque estamos determinados por la evolución de los animales, sino que al revés, ya hay animales
que tienen la capacidad de lo que yo llamo subvertir el instinto, tomando decisiones que se basan en beneficios grupales o sociales sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Pero más allá de eso, me parece que mi respuesta a tu pregunta es que el humano es especialista en subvertir el instinto. Y uso la palabra subvertir a propósito porque está asociada obviamente al sustantivo subversión. Y la subversión siempre ha sido demonizada por los sectores dominantes, porque es vista como la ruptura del status quo que da la sociedad capitalista. Todo lo que va en contra de un sistema establecido capitalista va a ser subversión, no solamente a través de la lucha armada, sino que puede ser subversión a través de la lucha ideológica. Entonces, estoy de acuerdo en que el ser humano es especialista en subvertir el instinto, en que no es monogámico porque haya un mandato o no es patriarcal porque haya un mandato. El contraejemplo que siempre usamos es que si bien los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, el pan troglodites es agresivo, es guerrero, es patriarcal, tiene machos alfa y es caníbal, la otra especie de chimpancé, que son los bonobos, es matriarcal, se comunica por la masturbación y el sexo y no es agresivo. O sea que yo no puedo asignar al ser humano características de agresividad patriarcal o guerrera porque nos parezcamos a los chimpancés. Entonces, dicho esto, la subversión del instinto es una característica nuestra. Ahora, acá voy a hacer una salvedad que quizás nos lleve a una divergencia. Yo creo que cualquiera sea la decisión del ser humano, ya sea porque subvierte el mandato genético, el mandato sexual, el mandato cultural, o porque no lo subvierte, no puede ser impuesto. Eso no puede ser impuesto. Y perdonen que los diga, es como el lenguaje inclusivo. No puede ser impuesto. Se da o no se da. Pero no se puede imponer una agenda tanto para lo que consideramos que es políticamente bueno, como nos podemos enfrentar a aquello que es políticamente malo. Entonces, si bien yo considero que subvertimos el instinto, no estoy convencido que eso tenga que hacerse por una imposición. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno es adolescente, por lo menos me pasaba en mi época, si uno veía fumar a sus compañeros o compañeras, se veía tentado a empezar a fumar. Y la primera vez que fumé, yo me descompuse, vomité, me produjo una sensación de asco terrible. Pero seguí fumando, porque era mi manera de pertenecer, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es la adolescencia, donde la manera de pertenecer, el medio te obliga que para pertenecer fumes, y otra cosa es las posiciones subversivas del instinto, subversivas de los mandatos. O sea, no hay que respetarlas, pero no creo que puedan imponerse. Bien, creo que coincidimos. Al menos, de hecho, las posiciones y las teorías críticas siempre han cuestionado que existe un sistema de dominación que justamente impone, y creo que esa subversión se trata justamente de habilitar libertades y otras elecciones que no son aquellas que están establecidas hegemónicamente. Y yo mencionaba las teorías feministas porque son algunas de las que se ocuparon de establecer un punto de vista crítico a una sociedad patriarcal y que, bueno, por supuesto, en cada disciplina tuvieron referentas o preceptos que ayudaron en ese sentido. Y quería retomar algo porque me parece un lujo también estar discutiendo o pudiendo conversar, mejor dicho, con un biólogo formado, porque muchas veces también, o al menos yo me he encontrado en distintos momentos de mi vida, frente a un argumento biológico que habla de una desigualdad natural, física, ¿no? que supone también otras habilidades que en el caso de las mujeres están valoradas
negativamente, ¿no? Y de ahí creo que también incluso se desprende esta idea del sexo débil, que nuestras aptitudes deportivas, ¿no? Aparece ese argumento que refiere a la biología como un elemento que daría cuenta de una desigualdad fundamentada en lo biológico, en capacidades genéticas y en habilidades. Siempre me resultó sencillo responder ese argumento desde lo social, porque no vivimos en estado de naturaleza, entonces podemos utilizar herramientas, podemos utilizar nuestra inteligencia para sortear obstáculos de fuerza, pero quería consultarte también desde el plano de la ciencia que vos estudiás, investigás, ¿qué se puede responder? ¿Qué argumentos aparecen ahí? Sí, yo no trabajo específicamente en eso, pero no vamos a desconocer que existen diferencias hormonales que determinan determinado desarrollo tanto del aparato muscular, como el aparato fonador, como la barba, como los caracteres sexuales secundarios. Eso existe. Entonces tampoco un hombre homosexual es un hombre y puede sentirse hombre y que le guste otro hombre. O sea, no vas a considerar que el hombre homosexual tiene características femeninas porque le gusta otro hombre. O sea, yo no creo que se puedan ocultar las diferencias hormonales, morfológicas, etcétera. Ahora hay que ver qué se hace con eso. Voy a ponerte un ejemplo. Yo tiendo a ser caballeroso, a dejar pasar primero a una mujer en la cola del colectivo. Y seguramente una feminista me va a decir que eso es incorrecto. A mí me pasó hace muchos años en Francia, estaba trabajando y una colega estaba tratando de obtener una caja muy pesada de arriba, tenía que empujar un ropero. No sé cómo andamos de tiempo. Tenía que empujar un ropero. ¿Sigo? Sí, tranquilo. Y yo quise ayudarla y me dijo, no, de ninguna manera. ¿Por qué pensás que yo no lo puedo hacer? Y yo la dejé, por supuesto, no tengo que decir nada, así que ya lo puede hacer. Era suponer que como yo era más alto, quizás tenía más fuerza y no es que sea tan fuerte, podía ayudarla. Entonces, las diferencias existen. El tema es cómo las manejás, qué haces con ellas. Pero pretender que no existen me parece ilusorio. Hay diferencias anatómicas, morfológicas, hormonales, etc. Esas diferencias no dan pie para que alguien que nació con un sexo determinado domine social o culturalmente o castigue al otro sexo. Pero las diferencias existen. Y si bien existe la tradición del sexo fuerte y del sexo débil, me parece que eso es más bien literario o poético, aunque se lleva a la práctica, no haría mucho hincapié en eso, por supuesto, pero tampoco le quitaría las ventajas que tiene la mujer, ¿no? La mujer, como sexo femenino, tiene una serie de ventajas con respecto al sexo masculino, tanto en la esperanza de vida como en el goce sexual. Entonces, ¿por qué voy a ocultar esa diferencia? ¿Por qué voy a victimizar siempre que la mujer es vista como inferior por el macho, por el hombre, cuando quizás tiene una serie de cosas que están por encima? Bien, o sea que nuevamente aparece el punto de vista ético, ¿no? Que tiene que ver con Por supuesto, es que romper... siempre... Exactamente. Bien, yo creo que está muy bien que vos vengas de las ciencias sociales, porque el problema fundamental es ético. No es de concepción ni del cuerpo, ni de concepción del sexo dado. El problema es ético. Es la subversión del instinto como posibilidad, no como mandato, y la no necesidad de anular las diferencias que lógicamente existen y biológicamente existen. Bueno, y uno de los instintos más establecidos a lo largo de la historia y que justamente buscamos tirar abajo con este proyecto de ley es el famoso instinto maternal, ¿no? Y pensar a la maternidad como un destino obligado de cualquier mujer y poner delante de eso el deseo. Así que le vamos a agradecer a Alberto, que ahora tiene que ir a dar clases, así que no nos queremos extender, y le proponemos, además de un aplauso, si nos sacamos una foto todos en esta entrevista panel. Muchas gracias.